Hola familia. En vísperas de importantes negociaciones, una niña pequeña en la estación de tren tocó la mano de un millonario, lea esto ante los inversores para salvar su empresa. Al desplegar el papel, se quedó paralizado. Señor Diego Sánchez siempre había tenido prejuicios hacia las personas que lo rodeaban, confiaba en muy pocos, casi no compartía sus ideas con nadie y planeaba cada paso con antelación. Pero un día, la persona más cercana a él lo traicionó, sin sospechar a dónde llevarían sus juegos con la ley. Señor Diego estaba sentado en su despacho, absorto en los documentos. La luz del sol llenaba la espaciosa habitación, creando una atmósfera de ligereza. Estaba acostumbrado a este silencio, a este orden. Aquí, en su oficina, se sentía seguro, tenía todo bajo control. De repente, llamaron a la puerta. Adelante, dijo, sin apartar la vista de los papeles. La puerta se abrió y su asistente, Adriana, apareció en el umbral. Su rostro estaba ligeramente tenso, lo que inmediatamente alertó a Diego. Señor Diego, tiene visitas, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. En vísperas de importantes negociaciones, una niña pequeña en la estación de tren tocó la mano de un millonario, lea esto ante los inversores para salvar su empresa. Al desplegar el papel, se quedó paralizado. Señor Diego Sánchez siempre había tenido prejuicios hacia las personas que lo rodeaban, confiaba en muy pocos, casi no compartía sus ideas con nadie y planeaba cada paso con antelación. Pero un día, la persona más cercana a él lo traicionó, sin sospechar a dónde llevarían sus juegos con la ley. Señor Diego estaba sentado en su despacho, absorto en los documentos. La luz del sol llenaba la espaciosa habitación, creando una atmósfera de ligereza. Estaba acostumbrado a este silencio, a este orden. Aquí, en su oficina, se sentía seguro, tenía todo bajo control. De repente, llamaron a la puerta. Adelante, dijo, sin apartar la vista de los papeles. La puerta se abrió y su asistente, Adriana, apareció en el umbral. Su rostro estaba ligeramente tenso, lo que inmediatamente alertó a Diego. Señor Diego, tiene visitas, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. ¿Quién?, preguntó él, levantando finalmente la cabeza. Adriana se apartó en silencio y un hombre alto con un traje caro entró en el despacho. Su rostro era dolorosamente familiar. Padre, dijo Diego, levantándose de la mesa. Sí, Diego, hacía tiempo que no nos veíamos, sonrió señor Alberto Sánchez, abriendo ampliamente los brazos. Se abrazaron, pero Diego sintió un nudo en la garganta. Su padre no había estado allí en años. ¿Qué se le había perdido en su oficina? ¿A qué debo el honor?, preguntó Diego, volviendo a su silla. Vine a resolver algunos asuntos. Veo que la empresa va viento en popa. El padre miró a su alrededor, asintiendo con aprobación. Lo estás haciendo bien, hijo. Diego frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que su padre rara vez lo elogiara. Estas palabras sonaban algo antinaturales. Padre, ¿sabes cuánto tiempo he intentado ganarme tu reconocimiento?, dijo, tratando de ocultar la tensión en su voz. Para ser sincero, pensé que no lo lograrías, señor Alberto Sánchez sonrió, sentándose en la silla frente a su hijo. Así que no creías en mí. Diego sintió una nota de resentimiento en su voz. Tenía esperanzas, pero muy pequeñas, se rió su padre, como si fuera una broma. ¿Tal vez comemos juntos en algún sitio? Diego vaciló. No quería pasar tiempo con su padre, pero tampoco podía negarse. Bien, accedió finalmente. Solo dame 5 minutos para terminar con estos papeles. Por supuesto, hijo, te espero abajo. Cuando su padre se fue, Diego se reclinó en la silla y cerró los ojos. Las preguntas le daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué ha venido? ¿Qué quiere? Señor Diego, ¿está todo bien?, sonó la voz baja de Adriana. Sí.
Solo mantente en contacto. La miró y se quedó solo de nuevo. Después de revisar su teléfono, Diego suspiró y se levantó. Veamos qué tramas, padre. El restaurante que había elegido Alberto Sánchez era demasiado ostentoso, manteles blancos como la nieve, cristales, música suave. Diego se sentía fuera de lugar. Su padre, en cambio, estaba relajado. ¿Cómo estás, hijo? Alberto desplegó lentamente la servilleta. El trabajo, como siempre, me absorbe todo el tiempo. Ya veo. La empresa está en buenas manos, lo estás haciendo bien. La voz de su padre sonaba forzada. Diego murmuró gracias, sin saber qué responder. Guardaron silencio durante unos minutos, cada uno absorto en sus pensamientos. Finalmente, el camarero se acercó para tomar el pedido. Tomaré un filete y una copa de vino, pidió su padre. Lo mismo, dijo Diego, sin mirar al camarero. Cuando se fue, Alberto miró a su hijo. Sé que te estás preparando para un acuerdo importante. Diego se tensó. ¿De dónde lo sabes? No olvides que esta empresa también es mía. Siempre estoy al tanto. Diego sintió cómo le sudaban las palmas de las manos. Apretó los puños debajo de la mesa, tratando de mantener la calma. ¿No confías en mí?, preguntó con cautela. No, ¿cómo crees? Su padre apartó la mirada, como si se sintiera incómodo. Solo quiero asegurarme de que no hagas tonterías. Diego sintió como una oleada de ira le subía por el pecho. Sabía que su padre nunca había confiado plenamente en él, pero oírlo decirlo a la cara era demasiado. Padre, no tengo intención de discutir estos asuntos ahora, dijo, tratando de hablar con calma. Ya lo he decidido. Ahora entiendo por qué has venido. Alberto frunció el ceño. Solo quiero ayudarte, dijo. Su voz sonaba casi suplicante. No, respondió Diego con brusquedad. No necesito tu ayuda. He dirigido esta empresa durante 5 años y no permitiré que nadie me manipule. Su padre suspiró y se reclinó en la silla. Siempre has sido tan terco, dijo, con una nota de irritación en su voz. Es lo que hay, respondió Diego, sintiendo que su paciencia se agotaba. Tengo que trabajar, y tú deberías visitar a tu nieto, que apenas conoce a su abuelo. Su padre se quedó paralizado por un momento, como si las palabras de su hijo le hubieran golpeado en el corazón. Guillermo, dijo Diego en voz baja, como recordando algo olvidado. Debo visitarlo. El enfado se calmaba, pero la sensación de que su padre ocultaba algo persistía. ¿Para qué estás aquí, padre?, preguntó, mirando a Alberto a los ojos. Solo quería asegurarme de que todo te va bien, respondió con una sonrisa. Diego no le creyó. Su padre nunca hacía nada por casualidad. Pero antes de que pudiera hablar, el camarero trajo el pedido. Diego, interrumpió Alberto el silencio. Mi propuesta de acuerdo sigue en pie. Ganaremos una fortuna. ¿De verdad? Diego lo miró con escepticismo. Sí, hijo. Esto lo cambiará todo. Por supuesto, no es del todo legal, pero todo está arreglado desde arriba. Padre, ya te lo he dicho todo, respondió, levantándose de la mesa. No me meteré en tus negocios sucios. Alberto Sánchez lo miró con sorpresa. Diego, espera. No, respondió Diego con brusquedad. Tengo que irme. Dejó unos billetes sobre la mesa para pagar la comida y salió del restaurante sin mirar atrás. Subió al coche y apretó el volante, intentando calmarse, ya que tenía que trabajar. El día transcurrió en la oficina, entre documentos, pero los pensamientos sobre su padre le impedían concentrarse. Señor Diego, ¿necesita algo?, preguntó Adriana. No, vete a casa, respondió con cansancio. Al salir de la oficina a última hora de la tarde, Diego se dirigió a casa. Ya en la puerta, vio la luz encendida en el salón y oyó voces. Cariño, Yolanda lo recibió con una sonrisa. Tu padre ha decidido quedarse un poco.
Diego sintió cómo se le encogía el corazón. No me sorprende, respondió secamente. En el comedor, Guillermo, radiante de alegría, le mostró un coche de juguete. Papá, mira lo que me ha regalado el abuelo. Es bonito, dijo Diego, reprimiendo la irritación. Lo encontré en una tiendecita, dijo Alberto con una sonrisa de satisfacción. Diego se sentó a la mesa, evitando la mirada de su padre. La tensión se palpaba en el aire, pero no quería arruinar la noche a la familia. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó Yolanda. Normal, respondió Diego brevemente. Mucho trabajo. Papá, ¿has visto cómo juego al fútbol?, interrumpió Guillermo, con los ojos brillantes de entusiasmo. Aún no, pero lo veré seguro, sonrió Diego, tratando de distraerse de sus pensamientos. Yolanda intentaba mantener la conversación, pero la tensión entre él y su padre era evidente. Diego, comenzó señor Alberto después de una pausa. Siempre he estado orgulloso de ti. Diego entrecerró los ojos. ¿De verdad? Sí. Eres fuerte, pero incluso la gente fuerte necesita ayuda. El corazón de Diego comenzó a latir más rápido. Sabía dónde quería llegar. ¿A qué te refieres? ¿Este acuerdo? Padre, no en la cena, lo interrumpió Diego bruscamente. Pero tienes que entender. No. No voy a discutir esto, se levantó de la mesa. Diego, espera. No quiero oír estas tonterías. Después de la cena, Yolanda intentó averiguar qué pasaba. Cariño, ¿qué pasa entre tú y tu padre? Yolanda, no te metas, respondió él secamente y se fue a dormir. La mañana comenzó con un silencio inquietante. Durante el desayuno, Diego notó enseguida que faltaba alguien. ¿Dónde está padre? Yolanda parecía preocupada. No lo sé. Cuando me desperté, ya no estaba. Diego frunció el ceño. Su padre tramaba algo, sin duda. Papá, ¿vendrás al concierto?, volvió a preguntar Guillermo. Haré lo posible, sonrió Diego, intentando ocultar su inquietud. El desayuno transcurrió en un silencio inusual. Yolanda rompió el silencio. Cariño, ¿llevas a Guillermo al jardín de infancia? He quedado para ir a la clínica. Diego se puso en guardia. ¿Ha pasado algo? No, solo una revisión rutinaria, lo tranquilizó Yolanda. De acuerdo, asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos de allí. Después del desayuno, llevó a Guillermo al jardín de infancia y luego regresó a casa. Diego entró en su despacho para recoger unos documentos e inmediatamente notó que algo andaba mal. Las carpetas sobre la mesa estaban desordenadas, como si alguien hubiera estado buscando algo. Qué extraño, murmuró, sintiendo cómo crecía la inquietud. Recogió rápidamente los documentos y salió de casa. De camino a la oficina, intentó distraerse de los pensamientos sobre su padre, pero no lo dejaban en paz. Cuando llegó a la oficina, notó enseguida que algo no encajaba. Adriana, su asistente, no estaba en su sitio. ¿Dónde está Adriana?, preguntó a la secretaria, que estaba sentada en su mesa. Su padre la despidió hace media hora, respondió la secretaria, evitando mirarlo a los ojos. Diego sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿Qué se cree que está haciendo?, estalló, entrando en su despacho y cerrando la puerta de golpe. Cogió el teléfono y empezó a llamar a su padre, pero este no respondía. Entonces marcó el número de Adriana, pero su teléfono estaba apagado. Maldita sea, ¿qué está pasando aquí?, murmuró, sintiendo como la ira lo invadía. Se sentó a la mesa y cerró los ojos, tratando de calmarse, pero los pensamientos no lo dejaban en paz. ¿Qué tramaba su padre? ¿Por qué había despedido a Adriana? ¿Y qué pensaba hacer a continuación? Necesitaba concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos no dejaban de darle vueltas en la cabeza. De acuerdo, ya lo resolveré más tarde, murmuró para sí, mirando el reloj. Ya tengo que irme. Diego salió de la oficina, apretando con fuerza en la mano la bolsa con los documentos.
Sus pensamientos eran un caos: el despido de Adriana, la desaparición de su padre, el extraño desorden en el despacho, todo esto lo inquietaba. Subió al coche, encendió el motor y salió a la calle, en dirección a la estación de tren. Por el camino, intentó concentrarse en la inminente reunión con los inversores, pero los pensamientos sobre lo que estaba sucediendo no lo dejaban en paz. ¿Qué trama?, murmuró Diego, mirando la carretera. ¿Por qué despidió a Adriana y a dónde ha ido? Sentía que había algo más detrás de todo esto, pero no podía entender qué era. Cuando llegó a la estación de tren, notó enseguida que había mucha gente. La gente se apresuraba a coger los trenes, hablaba por teléfono, se empujaba en la multitud. En vísperas de importantes negociaciones, una niña pequeña en la estación de tren tocó la mano de un millonario, lea esto ante los inversores para salvar su empresa. Al desplegar el papel, se quedó paralizado. Diego reconoció la letra de su asistente Adriana. Miró a su alrededor, pero ni la niña ni ninguna silueta familiar estaban cerca. Diego leyó la nota y no podía creer que su padre hubiera decidido participar en estas negociaciones. Esto no puede ser. ¿Acaso ha decidido hacerlo todo por su cuenta? Diego pasó por los torniquetes y se detuvo en el andén, esperando la llegada de los inversores. «Señor Diego», sonó una voz a su espalda. Diego se dio la vuelta y vio ante sí a un hombre alto de mediana edad. «Señor Andrés, me alegra verle». Forzó una sonrisa y le tendió la mano. «Me alegra conocerle», respondió Andrés, estrechando la mano de Diego. «Espero que esté preparado para nuestra reunión». «Por supuesto», asintió Diego, tratando de ocultar su inquietud. Subieron a un coche y se dirigieron a un acogedor restaurante, ideal para celebrar este tipo de eventos. Por el camino, Diego estaba algo desconcertado. Cuando entraron en el restaurante, vieron enseguida que señor Alberto estaba sentado a una mesa junto a la ventana. «Oh, señor Alberto, no esperábamos verle aquí», se sorprendió Andrés. «Sí, he decidido hacerles una oferta increíble», sonrió el padre de Diego. Diego sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. «Padre, ¿qué haces aquí?», preguntó, tratando de ocultar su inquietud. «Estoy aquí para ayudar, hijo», respondió señor Alberto. Su voz sonaba tranquila, pero había una cierta superioridad oculta en ella. Comenzaron las negociaciones. Diego hablaba mecánicamente sobre estrategias, finanzas y perspectivas futuras, pero las palabras de la nota seguían resonando en su cabeza. Necesitaba averiguar la verdad, y con urgencia. «Excelente propuesta», comentó uno de los inversores. Diego estaba sentado a la mesa, luchando por mantener la calma. Por dentro, todo hervía. Sentía que su padre lo estaba llevando a una trampa. «Es una propuesta realmente muy ventajosa», dijo su padre con una sonrisa de suficiencia, dirigiéndose a los inversores. «Pero quiero proponer, en nombre de nuestra empresa, una condición aún mejor». Diego apretó los puños debajo de la mesa. Entendía perfectamente que las condiciones mejoradas significaban un acuerdo peligroso que podría llamar la atención de los reguladores. «Padre», dijo en voz baja, inclinándose hacia él, «no voy a participar en esto». «¿No tienes elección, o te quedas sin empresa?», sonrió su padre. Diego le lanzó una mirada fulminante. En el fondo, sabía que su padre era capaz de mucho, pero chantajear a su propio hijo. «Caballeros», interrumpió el silencio uno de los inversores, «señor Andrés», un hombre con una mirada penetrante, «por lo que sé, este acuerdo debía discutirse exclusivamente entre nosotros y señor Diego». «¿Nos sorprende su intervención, señor Alberto?» «Oh, permítanme, la intervención está justificada», respondió el padre de Diego. «Queremos proponer una opción que resulte más ventajosa para todos». Diego se dio cuenta, si no tomaba el control de la situación ahora, todo se derrumbaría. «Perdónenme, señor Andrés, pero me gustaría discutir las condiciones en el formato que acordamos inicialmente», dijo con firmeza. «Permítanme 5 minutos de conversación privada con mi padre».
Los inversores intercambiaron miradas. Su padre se reclinó en la silla con una sonrisa burlona. Por supuesto, hijo, hablemos, dijo con fingida cortesía y se levantó. Cuando salieron al pasillo vacío del restaurante, Diego habló de inmediato: ¿qué estás tramando? Este acuerdo ya es arriesgado, pero tu propuesta puede destruirnos. No seas ingenuo, Diego, suspiró su padre. Si no aceptas esta propuesta, te echarán del negocio. ¿Entiendes cómo funciona este mundo? Lo entiendo, dijo Diego entre dientes, pero no voy a ir contra la ley. Entonces te quedarás sin nada. Su padre lo miró con frialdad. ¿De verdad crees que tu independencia significa algo? Eres un niño que juega a los negocios, y sin mí te devorarán. Diego lo miró, sintiendo cómo crecía su ira. ¿Quieres decir que si me niego, tú mismo cerrarás este acuerdo? Por supuesto, sonrió su padre, ¿y sabes qué? No te daré ni la oportunidad de recuperar la empresa. Diego sintió cómo crecía la ansiedad en su interior. Bajo la presión de su padre, aceptó firmar el contrato, pero todo en su interior se resistía. Sabía que este acuerdo estaba al borde de la ley, pero no veía otra salida. Su padre dirigió las negociaciones con confianza, obligando a Diego a sentir y firmar en los lugares necesarios. Los inversores parecían satisfechos, pero algo en sus miradas hizo que Diego se pusiera en guardia. «Felicidades, señor Alberto», dijo Andrés, extendiendo la mano. «Acaba de asegurarse un futuro rico». «Gracias, señor Andrés», sonrió forzadamente el padre de Diego y estrechó la mano del inversor. Tan pronto como aparecieron las firmas en el último documento, las puertas del restaurante se abrieron de golpe. La policía irrumpió en la sala. Todos se quedaron paralizados. El corazón de Diego latía con fuerza. «Diego y Alberto Sánchez, están arrestados», la voz fuerte del policía sonó como un trueno en un cielo despejado. Diego miró atónito cómo le cerraban las esposas en la muñeca. A continuación, su padre también fue inmovilizado. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió señor Alberto, intentando liberarse de los oficiales. «Esto es un error», gritó Diego, pero nadie le prestó atención. Una mujer con un traje elegante dio un paso al frente. Su seguridad hizo que Diego se pusiera aún más en guardia. «Como ven, señor Andrés, intentaban hacer sus negocios sucios a sus espaldas», dijo con frialdad, cruzando los brazos. «¿Quién es usted?». Diego escrutó sus rasgos, intentando entender quién era. La mujer inclinó ligeramente la cabeza y lo miró con desprecio. «Soy tu hermana, Valeria. Solo que tú no sabes nada de mí». Diego parpadeó sin entender, y su padre se quedó paralizado. «Mentira», gruñó señor Alberto. «No tengo ninguna hija». Valeria se limitó a sonreír. «Tu padre tuvo un amante. Cuando se quedó embarazada, la abandonó, arrojándole dinero a la cara para que abortara». En la voz de la mujer había odio. «Esto no puede ser», murmuró Diego, pero Valeria dirigió su mirada a su padre. «¿Y nadie dijo que se deshizo del bebé?», siseó señor Alberto. Valeria se echó a reír. «No, papá, estoy aquí delante de ti». Sus ojos brillaron con fría malicia. «Y ahora os quitaré todo lo que también me pertenecía». «No tienes derecho», exclamó señor Alberto, pero Valeria se limitó a cruzar los brazos. «¿No?». Se inclinó más cerca. «Veremos qué dice el tribunal». «Tengo pruebas». Diego la miró en estado de shock. No sabía qué decir. Una persona completamente desconocida acababa de destruir su vida. «Llévenselos», ordenó el oficial, y los policías arrastraron a Diego y a su padre hacia la salida. «No soy culpable», gritó Diego, pero sus palabras se ahogaron en el ruido del restaurante. En su cabeza aún resonaba la voz de Valeria: «Ahora os quitaré todo». Diego estaba sentado en el coche de policía, mirando fijamente un punto delante de él. No podía creer que hacía solo unos minutos estuviera sentado en el restaurante negociando, y ahora sus manos estuvieran esposadas. A su lado, su padre,
señor Alberto, parecía completamente tranquilo. Incluso sonrió con sorna cuando sus miradas se cruzaron. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, estalló Diego, apretando los dientes. Porque sé que todo saldrá bien, respondió su padre con desgana. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has metido en esto. Por tu culpa puedo acabar entre rejas. Diego golpeó el asiento del coche con las esposas, provocando una mirada irritada de uno de los oficiales. Controla tus emociones, hijo. El pánico no te ayudará ahora. Padre, ¿cómo pudiste engañar a mamá? La voz de Diego estaba llena de amargura. Señor Alberto suspiró, dudando un momento, como decidiendo si debía responder. Déjate de sermones. Eres demasiado correcto, gruñó. ¿Crees que soy el primer hombre que tiene un amante? ¿O aún vives en la ilusión de que el mundo es honestidad y sinceridad? ¿Te das cuenta de que tus decisiones han arruinado no solo mi vida, sino también? Diego se interrumpió, apretando los puños. Valeria tenía razón. Los abandonaste y ni siquiera intentaste saber algo de ella. Le di dinero a su madre, se encogió de hombros su padre. No es mi culpa que decidiera tener al niño. ¡Qué asqueroso eres! Diego estalló de rabia. ¿En serio? ¿Y quién acaba de firmar un contrato ilegal? ¿O crees que te creerán si dices que te obligaron? Alberto Sánchez sonrió filosóficamente. Dios mío, ¿por qué te creí? Diego se rió con incredulidad. Por culpa de tus decisiones nos están llevando a la cárcel. No te preocupes, todo saldrá bien, sonrió su padre. Sé a quién llamar. Cuando los llevaron a la celda, Diego sintió un vacío helado. Una habitación estrecha, luz tenue, literas de metal. Se pasó la mano por la cara, intentando asimilar lo que estaba pasando. Su padre, mientras tanto, se sentó tranquilamente, cruzado de brazos. Esto es temporal, comentó. Tengo contactos. ¿Aún no lo entiendes? Diego se pasó los dedos por el pelo, intentando ordenar sus pensamientos. Esta vez ha sido demasiado lejos. Nos han tendido una trampa. Y no es seguro que podamos salir de esta. Nunca pensé que mi hijo sería tan alarmista, sonrió Alberto. ¿Dónde está tu temple? ¿Tu confianza? No siempre has sido tan nervioso. No estoy nervioso, dijo Diego entre dientes. Simplemente nunca me he encontrado en situaciones como esta. A diferencia de ti. Su padre le lanzó una mirada penetrante, pero guardó silencio. La puerta chirrió y apareció un guardia. Sánchez, ¿tienes una llamada? ¿Ves? Te lo dije, sonrió Alberto con suficiencia, dirigiéndose a la salida. Diego se quedó solo. Se dejó caer en el duro banco y se cubrió la cara con las manos. Todo parecía una pesadilla, pero era la realidad, y ahora tenía que encontrar una salida. Cuando Alberto regresó, su rostro estaba distorsionado por la ira. Se sentó en silencio, apretando los puños. Diego sonrió con sorna, entiendo que no habrá ayuda. Su padre le lanzó una mirada penetrante, pero no respondió. Aún así, ¿nos han tendido una trampa? Alberto respiró hondo, reprimiendo a duras penas la rabia. Me han traicionado. Todo ha sido obra de esa chica. Ha ideado este plan a propósito para meternos aquí. Diego sonrió con amargura. Valeria. Sí, parece que nos ha ganado la partida. Y enderezó. ¿Te das cuenta del caos que ha montado? Todos nuestros activos están congelados, las cuentas bloqueadas. Lo hemos perdido todo. Por tu culpa. Tú tienes toda la culpa. Su padre levantó la cabeza bruscamente, sus ojos llameando de ira. No te atrevas a hablarme en ese tono, muchacho. He levantado esta empresa desde cero. Siempre he sabido lo que hacía. Sí, y ahora nos has metido en la cárcel, respondió Diego con calma. A decir verdad, ni siquiera yo esperaba que fueras tan ingenuo. Alberto golpeó la pared con el puño y se levantó bruscamente.
¿Por qué demonios me das lecciones?, rugió. ¿Crees que eres mejor? Tú también aceptaste el acuerdo. Porque no tenía elección, respondió Diego con firmeza. Me acorralaste. Su padre lo miró con irritación evidente. Te sacaré de aquí, ¿me oyes? Encontraré una manera. Diego negó con la cabeza. Claro, padre. Pero, ¿quién te ayudará ahora? Valeria se lo quitará todo, los abogados no moverán un dedo para sacarnos de aquí. Los inversores no quieren ni oír nuestro nombre. Alberto maldijo y caminó nerviosamente de un lado a otro de la celda, retorciéndose los puños de la chaqueta. Esa. Cree que ha ganado, dijo entre dientes. No sabe con quién se ha metido. Evidentemente lo sabe, o no estaríamos aquí, comentó Diego. Cállate, estalló Alberto Sánchez. Aún no he perdido. No permitiré que una criatura destruya todo lo que he construido durante años. Diego negó con la cabeza, apoyándose en la fría pared. De repente sintió un cansancio increíble. ¿Sabes, padre? Ya me da igual. Haz lo que quieras. Estoy cansado de jugar a estos juegos sucios. Guardaron silencio. La celda se sumió en un silencio opresivo, solo las voces apagadas de los guardias al otro lado de la puerta recordaban el mundo exterior. Les esperaban largos días de investigaciones e incertidumbre. Unos días después, Alberto Sánchez fue trasladado a otra celda. Diego se quedó solo. Estaba sentado, intentando ordenar sus pensamientos. Decenas de preguntas le rondaban la cabeza, pero no había respuestas. Su corazón se encogió al darse cuenta de que estaba en prisión y que su vida ya no dependía de él. Intentó pensar en su familia, en su hijo, en cómo podría recuperar todo, pero el futuro parecía inalcanzable. Pasos pesados, seguros. Se acercaban. Los segundos se alargaron, y cuando se abrió la puerta de la celda, Diego sintió que le costaba respirar. Un policía estaba en el umbral. Diego Sánchez, tienes visitas, dijo secamente, indicándole con un gesto que saliera. El miedo, que Diego había estado reprimiendo con tanto cuidado, atravesó todas sus barreras de protección. El policía se colocó detrás de él, cerrando las esposas. No se resistió. La lucha era inútil. Diego caminó en silencio por el pasillo, sus pensamientos dando vueltas caóticamente, sin encontrar salida. Pronto se detuvieron frente a una puerta. El policía la abrió, dejándolo entrar. Valeria estaba sentada a la mesa. Una ligera sonrisa, una mirada fría. La victoria se leía en cada uno de sus movimientos. Pasa, Diego, su voz sonaba casi dulce. Se levantó de la silla y se acercó lentamente. ¿No te alegra verme? Diego se sentó enfrente, intentando no revelar sus emociones. ¿Sabía que ya no estaba allí por casualidad? ¿Qué quieres? Su voz era uniforme, pero su mirada helada. Valeria sonrió con sorna. Solo quiero que se haga justicia, dijo, apoyándose despreocupadamente en la mesa, como si cerrara un trato. No estás a favor de la justicia, ¿verdad? Diego apretó los dedos en puños, pero mantuvo la calma. Sabía que si cedía a las emociones ahora, perdería. ¿De qué manera? Valeria caminó lentamente por la habitación, como si bailara en este pequeño espacio. Mi madre trabajaba como secretaria para tu padre, dijo, deteniéndose junto a la ventana. Él decía que dejaría a su esposa por ella. Los planes eran grandes, los sueños brillantes. Se giró, sus ojos brillando con malicia. Y luego se enteró de que estaba embarazada. Y él la desechó como basura. La echó de la empresa, destruyó su reputación. Sin remordimientos. Diego sintió como se le encogía el corazón. Pero no cedió. ¿Y qué? Es terrible, pero ¿qué tengo yo que ver con eso? No entiendes nada, Diego, su voz se volvió helada. Después de eso, ella no pudo encontrar trabajo. Se aseguró de que no la contrataran en ningún sitio,
La llamó estafadora. Vuestra familia destruyó nuestra vida. Lo siento, dijo con moderación. Pero Valeria se limitó a sonreír con sorna. No necesito tu lástima, su voz se endureció. Quiero que renuncies a tu empresa. Diego se tensó. Eso no va a pasar. Su voz era firme. Valeria se echó a reír. Entonces prepárate. No saldrás de aquí tan pronto como te gustaría. Cuando finalmente estés libre, tu hijo tendrá 15 años. ¿Crees que le alegrará ver a un padre que no estuvo en su vida durante tantos años? ¿Te das cuenta de que te odiará? Sus palabras lo atravesaron. La cabeza le daba vueltas. Ella sabía dónde golpear. No solo lo estaba manipulando, lo estaba destruyendo. A su familia. A su hijo. Todo lo que tenía. ¿Qué clase de...? Diego negó con la cabeza, pero no pudo terminar la frase. Valeria sonrió con sorna, como si sintiera que había ganado. Se echó a reír, disfrutando claramente de cómo se desarrollaba todo. Créeme, he vivido en condiciones tales que esto es un cumplido para mí. No tienes idea de lo que es sobrevivir en mi mundo. Con estas palabras, se giró hacia la puerta, como si ya hubiera terminado la conversación, pero Diego no podía apartar la mirada de su rostro. Algo le decía que esto no había terminado. Te doy unos días para que lo pienses. A la mañana siguiente, le informaron de nuevo a Diego que tenía visitas. Un hombre uniformado le puso las esposas y lo llevó a la sala de visitas. Cuando entró en la habitación, aún no había nadie. Diego se sentó en la silla de madera, con las manos esposadas. Unos minutos después, Yolanda entró en la habitación, y a pesar de todo el horror que había vivido por su arresto, su rostro tenía una expresión extraña. No expresaba ni ira ni sorpresa. En sus ojos se leía cansancio y la comprensión de que todo lo que estaba sucediendo estaba relacionado con la toma de una decisión. Cariño, se acercó y se sentó frente a él. Valeria nos visitó. Nos lo contó todo. Diego la miró con cansancio y ansiedad. Te lo ruego, su voz sonaba contenida, pero Diego sintió un dolor oculto en ella. Acepta su oferta. Diego cerró los ojos, tratando de reunir todas sus fuerzas para responder. Valeria le había propuesto renunciar a la empresa, y a cambio, prometía dejar a su familia en paz, y tal vez él podría salir de la cárcel antes. Pero el precio de este acuerdo era alto. Entendía que si cumplía con las exigencias de Valeria, traicionaría sus principios, a su familia, pero su corazón anhelaba a su hijo, a Yolanda. Yolanda, no entiendes lo que exige, dijo con pesadez en la voz, sin saber cómo explicar su lucha interna. Tendré que renunciar a todo. Nos quedaremos sin nada. Yolanda se sentó frente a él, sin apartar la mirada. No podía permitir que simplemente se rindiera. Diego, ¿de verdad quieres pasar 10 años en la cárcel? ¿No crees que será mejor para nosotros? Su voz sonaba baja, pero firme. Si no aceptas, no solo perderás el negocio. Nos perderás a nosotros. Diego sintió cómo se le encogía el corazón. Yolanda tenía razón. Si se negaba, iría a la cárcel durante muchos años. Pero tampoco podía simplemente entregar la empresa, era su trabajo, su legado. No sé qué hacer, murmuró, cubriéndose la cara con las manos. No puedo permitir que Valeria gane. Pero tampoco quiero perderos. Yolanda puso su mano sobre la de él. Debes aceptar sus condiciones, por nosotros. Guillermo y yo te necesitamos. La resistencia dentro de Diego comenzó a desvanecerse. Yolanda y Guillermo eran todo lo que le quedaba. Tienes razón, suspiró. No puedo pasar 10 años en prisión. Y no puedo perderos. Yolanda sintió levemente. ¿Harás todo lo posible por volver a casa? Él la miró a los ojos y asintió, sí. Acepto. Ella le apretó la mano y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Más tarde, Yolanda estaba sentada en el coche, preparándose para reunirse con Valeria.
Diego había aceptado sus condiciones, ahora ella tenía que transmitir la noticia. En el café, Valeria la recibió con una sonrisa fría. Espero que traigas buenas noticias. Diego acepta, dijo Yolanda en voz baja. Valeria se quedó paralizada por un segundo, saboreando el momento. Sabía que tomaría una decisión razonable. No podía arriesgar su libertad. Lo hizo por nosotros, respondió Yolanda. Esta decisión le costó mucho. Sorprendente, sonrió Valeria. Parece que no es del todo como su padre. Yolanda entendió que Valeria era peligrosa. Esta elección hecha era en realidad una capitulación. El juicio. Yolanda estaba sentada en una sala llena de gente. El juez leía la sentencia: señor Alberto Sánchez, condenado a 11 años de prisión, con confiscación de bienes. La empresa pasa a manos de Valeria. Para Diego, este fue el final. Todo lo que había construido desapareció. Se quedó sin su negocio, sin derecho al pasado. Valeria estaba sentada en la primera fila, triunfante. Su sonrisa era la de un ganador. Cuando se llevaron a Alberto esposado, se acercó a Diego: hermanito, si quieres, puedo contratarte como asistente. Él la miró con furia. Fue una humillación. Vete al diablo, gritó. Se apartó de Valeria, su ira era visible para todos los que estaban cerca. Su corazón latía con fuerza, sus manos se cerraron de nuevo en puños, pero no quería arruinar el momento. Todo lo que le quedaba era irse de allí y olvidar este mes para siempre. Diego y Yolanda salieron de la sala del tribunal, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Fuera de las ventanas del edificio brillaba un sol radiante, y a pesar del caos que rugía dentro de Diego, su mirada se dirigió hacia allí. El sol era tan brillante que lo cegaba, pero al mismo tiempo le daba esperanza. Cariño, Yolanda lo abrazó, sintiendo la tensión en su cuerpo. ¿Qué vas a hacer ahora? Diego la miró, respirando hondo. No lo sé, respondió, encogiéndose de hombros. Para empezar, quiero recuperarme. Caminaron hacia el coche, y al sentarse, Diego sintió como Yolanda colocaba suavemente su mano sobre la suya. Era un momento de paz en el que quería sumergirse. Hiciste lo correcto, dijo ella en voz baja. No tienes la culpa de lo que tramó tu padre. Estaremos juntos y todo saldrá bien. Él giró la cabeza hacia ella y sonrió débilmente, entendiendo lo que quería decir. ¿Qué planeas hacer ahora?, continuó ella. Diego se quedó pensativo. Había perdido mucho, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que ahora tenía fuerzas para construirlo todo de nuevo. Empezar de cero, dijo finalmente, su voz baja pero decidida. Empezaré de nuevo, pero ahora será solo mi empresa, y nadie podrá decidir por mí cómo llevar mis negocios. Yolanda le sonrió, y Diego sintió cómo surgía en él una nueva sensación de confianza. Siempre habría dificultades en la vida, pero ahora tenía lo que realmente importaba: su familia. Condujeron a casa en silencio, pero ese silencio era importante para él. El coche se detuvo frente a la casa, y tan pronto como Diego abrió la puerta, su amado hijo Guillermo lo recibió. El niño llevaba su camiseta de colores brillantes y pantalones cortos, su rostro resplandecía de alegría y sus ojos brillaban. «Papá, ¿has vuelto?», exclamó Guillermo con alegría, saltando en su sitio y abriéndole los brazos. Diego sonrió y, a pesar de la gravedad de los acontecimientos, se agachó para abrazar a su hijo. Se abrazaron con fuerza, y Diego sintió que su corazón volvía a latir con calma. «Estoy en casa, hijo». «Todo estará bien», dijo Diego, apartándose suavemente de Guillermo para mirarlo. Guillermo asintió alegremente y luego, recordando de repente que tenía algo importante, continuó: «Papá, mañana hay un concierto en el jardín de infancia. ¿Vendrá seguro? Todos los padres estarán allí. Cantaré como en el ensayo. Tengo una canción especial para ti», saltó entusiasmado y empezó a agitar los brazos. Diego y Yolanda intercambiaron miradas. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Diego. «Por supuesto que iré», dijo Diego,
agachándose de nuevo para tomar a su hijo en brazos y abrazarlo. No me lo perderé. Nos mostrarás cómo se canta, como un verdadero artista. Guillermo se echó a reír y abrazó a su padre con alegría. Sus pequeñas manos rodearon el cuello de Diego, y él sintió que su corazón se llenaba de luz de nuevo.